Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Luna, bienvenidos a su pequeño y humilde canal llamados a la santidad. En esta ocasión tenemos un gran amigo desde Bogotá, Colombia, Óscar Iván Torres. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estás? Jorge, muy bien, muchas gracias. Un abrazo para ti, un abrazo para todas las personas que ven este humilde canal tuyo, con el cual esperamos llevarle mucha gloria y adoración a Dios, porque me uno a ese propósito de tu canal de darle gloria y alabanza al Señor con estos testimonios de vida y con todo lo que en tu canal publicas. Excelente, muy bien. Pues no sé si quieras, antes de empezar, ponernos en presencia de nuestro Señor dando una oración. Yo te sigo. Adelante, Óscar. Bueno, empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios Todopoderoso, tú, Señor, que eres nuestro Creador, que nos has dado el maravilloso regalo de enviarnos a tu divino Hijo Jesucristo para redimirnos, para rescatarnos y para salvarnos. Te suplicamos que nos ilumines con la luz del Espíritu Santo para que este testimonio solamente sea lo que tú quieres, Señor, que muchas personas puedan escuchar, seguir, oír y que sea para tu mayor gloria y adoración, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de tu divino Hijo Jesucristo, nuestro Señor, con la luz del Espíritu Santo y la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, de nuestro Padre San José y de todos los coros celestiales en el cielo. Amén. Amén. Muy bien, mi estimado Oscar. Pues me da mucho gusto tenerte en el canal. Este es un proyecto, como bien dices, de Dios y para Dios, para gloria de Él y sobre todo María Santísima, ¿no? Pues bueno, te cedo la palabra. Empezamos con tu testimonio. Obviamente empezamos con tus generales. Y adelante, gracias. Bienvenido. Bueno, Jorge, muchas gracias. Bueno, yo realmente tengo mucho por qué contar porque pues desde los 9 meses de nacido eh, mi mamá me dejó a cuidar a una señora y desafortunadamente nunca volvió. Entonces no tuve un hogar, ¿no? Papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos. Viví hasta los 5 años con esa señora, pues ella en sus posibilidades me cuidó. Me dejó en un orfanato en la ciudad de Sogamoso, en Boyacá, Colombia, y allí estuve desde los 5 años y medio hasta los 12. Fui el mejor estudiante en la primaria y me ofrecieron en la escuela una beca para poder estudiar en el mejor colegio de Sogamoso, pero como yo estaba interno, las monjitas me decían que no era bueno que yo me quedara allá porque me podía corromper. Entonces me llevaron a un colegio de padres, Somasco se llama la comunidad, de San Jerónimo Emiliani. Él es italiano y pues esta comunidad es una comunidad hermosa, maravillosa, porque son sacerdotes italianos que se vienen desde su patria, dejando todo, su familia, sus amigos, todo, todo por venir a educar, pues jóvenes que no tienen como esa posibilidad de vivir si no es en un internado. De niño había estudiado con las madres, con las hermanas de María Auxiliadora. Ok. El fundador de la comunidad es el padre Luis Variara, eh, y pues ha sido una unión hermosa porque toda esa comunidad de San Juan Bosco ha hecho maravillosas cosas por la juventud y con estas monjitas yo habría crecido de niño. Después cuando llegué al colegio, pues con los padres, hace algunos años alguien decía, es que los sacerdotes son malos. Y yo le decía a esa persona, ¿usted solamente ha escuchado de los sacerdotes malos?
Y me decía que sí. Y le dije, bueno, déjeme, yo le cuento de los sacerdotes buenos. Yo estudié con sacerdotes que dejaban su patria por venir a educar niños que no conocían a una patria totalmente desconocida, por el amor a lo que dijo el Señor, a dar de comer al hambriento, a vestir al desnudo, a dar de beber al sediento, a hacer esas obras de caridad que son las únicas que vamos a tener en las manos para presentarle al Señor. Entonces, en ese colegio, pues la educación de niño fue dura, porque pues en un internado, sobre todo en el de Sogamoso, donde yo desde pequeño tuve que aprender a defenderme de los más grandes y pues tuve que aprender a defenderme como en la selva. Claro. Entonces me volví un muchacho de carácter fuerte, agresivo, siempre a la defensiva, y eso pues me trajo muchos problemas en el colegio donde llegué a estudiar. Pasé esos años de bachillerato con estos sacerdotes maravillosos aprendiendo taller de ebanistería, o sea, a trabajar la madera, a trabajar taller de electricidad, de metalistería, donde se hacen rejas, puertas, ventanas, todas estas cosas que sirven, porque pues son cosas que en la vida le van a ayudar a uno. Son cosas que le van a dar a uno la posibilidad de defenderse cuando esté solo. Y Claro. pues esta educación para mí fue maravillosa. Ya llegó el cuarto grado de bachillerato, hoy se dice el 10º grado o 9º grado para salir a cursar el 10º grado, y ya no podía estar en el colegio. Entonces había conseguido una persona benefactora que me ayudándome a pagar el estudio, pues no todo, pero pues ya como me tocó salir del internado, yo eh, tuve que empezar a buscar trabajo. No pude estudiar de día, me tocó empezar a estudiar de noche. Y pues esto, eh, digamos que me forjó en esa voluntad de hacer las cosas, afortunadamente yo había recibido una educación cristiana. Ese fue el mejor regalo que el Señor me dio de niño, poder estudiar con estas monjitas, porque a pesar de haber tenido tantas dificultades, yo crecí con el rosario todos los días, Eucaristía todos los días, peregrinaciones a muchos pueblitos cerca donde vivía, y pues de niño el Señor me regaló una monjita que ya está en la paz del Señor, Dios quiera. Y ella era como mi abuelita, la mujer que me enseñó a rezar, a trabajar, a esforzarme, a luchar. Y eso me sirvió mucho porque cuando llegué al colegio, yo era una persona que ya era un muchacho que siempre estaba presto a ayudar, a colaborar, a servir, a dar. Eso me sirvió mucho, 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 porque el trabajo para mí no era un problema, no era un inconveniente, no tenía ningún lío, pues, porque me pusieran a trapear, a barrer, a cocinar o a lo que fuera. Y cuando salí del colegio, pues ya tuve que empezar a vivir solo. Me uní con 3 compañeros a vivir. Y pues digamos que eso mismo ayudó a que yo como que empezara a alejarme del Señor. Eh, Salí del bachillerato antes de terminar, un año antes de terminar el bachillerato, eh, conseguí mi novia, que hoy es mi esposa. Eh, Era el año 88, 1988, y la conocí a ella. Iba a ser el último grado de bachillerato, ella ya había terminado, y como que entramos en ese noviazgo donde yo, pues como no había tenido más novias, una por allá que duré un mes con ella nomás, y pues
ella, mi esposa, fue una mujer que me apoyó mucho porque digamos que yo no tenía ese afecto, ese cariño, y ella me ayudó mucho, mucho, mucho. Y duré todo ese año de bachillerato de novio de ella. Después duramos 2 años más. Nos casamos en el año 1991. Y pues yo me casé convencido de que eso era lo que quería para toda mi vida. Hoy vivo con ella, con mi esposa. Tengo un hijo que ya tiene 17 años. Y pues digamos que el Señor como que me fue llevando de la mano en la educación de niños, en la educación de joven, porque con los sacerdotes también viví esa oración todos los días, en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, en cada momento del día, con el trabajo. Entonces, cuando salí del colegio, pues esa educación me había servido mucho. Me casé y comencé a vivir, pues digamos, esa vida matrimonial convencido de que yo quería para toda la vida, pero pues el diablo comienza a trabajar y nos comienza a alejar del Señor. Yo, que había sido un hombre de oración todos los días, comencé a dejar la oración a un lado. Había entrado a trabajar a una institución en la que hoy estoy trabajando, es una entidad bancaria prestigiosa en mi país, la mejor y la principal de todas. Y pues a pesar de que entré en un puesto humilde haciendo aseo, el Señor me fue llevando de la mano para comenzar a escalar hasta donde estoy hoy. Y pues digamos que comencé como a disfrutar de esa comodidad y me empecé a alejar de Dios hasta habiéndome casado en el año 91. En el 2000 yo ya estaba alejado de Dios, yo ya no iba a misa, yo ya no oraba el rosario, era inclusive mi esposa la que me había empezado como a jalar y a decir, no, vamos, oremos. Y llegó el año 2003 en donde yo tuve mi hijo. En el año 2003 nació mi hijo y yo comencé como a sentir ese amor de Dios en el corazón, pero de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Y por allá en el año 2006, cuando yo no iba a misa, donde yo ya había entrado en una completa indiferencia con Dios, ya no me confesaba, empecé a sentir en mi corazón como ese llamado del Señor a acercarme nuevamente a Él. Y un día, estando en la casa, estaba pasando los canales del televisor y le dije al Señor, Señor, yo quiero volver a la iglesia, porque a pesar de que yo no me había ido de la iglesia católica, pues ya no estaba como un católico, ya no era una persona que estuviera en los mandamientos y en los sacramentos. Y le dije al Señor, dame una señal. Cuando yo le dije al Señor, dame una señal, pasando los canales del televisor, encontré un testimonio, bueno, encontré un programa de televisión en Teleamiga que se llama, el canal de Colombia era Teleamiga, famoso porque en él estuvo el doctor José Galad, yo creo que tú lo conoces. Claro, claro. Hoy en día, digamos que el canal ya prácticamente se acabó porque no tiene, digamos, esa fuerza y testimonio. El doctor Rafael Arango pues salió y pues las personas que trabajaban en el canal de Teleamiga pues también ya están por fuera, pero ese día cuando yo le dije al Señor, dame una señal, el Señor me dio en el instante, a partir de ese instante, lo que yo le decía al Señor, el Señor me lo regalaba de una forma maravillosa. Yo estaba en ese momento pasando los canales y encontré ese canal de Teleamiga con un programa del doctor Ricardo Castañón, que tú lo conoces porque vi hace poco que publicaste también el testimonio de él. Y cuando yo pasé en ese instante, él estaba diciendo, esta hostia consagrada, yo la recogí porque me permitieron hacer el estudio. Un año y medio después,
de que hubiera sucedido la exudación de la sangre y de todo, y dice que la llevó al laboratorio y que después de año y medio el laboratorio le dice que era tejido vivo del corazón. O sea, cuando ese hombre, cuando yo terminé de ver ese testimonio, o sea, eso fue para mí espectacular porque ese programa que él tiene se llama La ciencia prueba la fe. Sí. Y a partir de ese instante he tenido algo que yo, el instrumento que el Señor me pone, yo me como todo, me lo leo, me lo veo, lo escucho, todo. Entonces de él busqué todo lo que tenía en internet, en YouTube, todo me lo comí y ahí empezó el Señor a regalarme esa fuerza en el corazón para volver a la iglesia. Eso era el año 2006. Tú en El ese año, momento, Oscar, cuando pides la señal, obviamente la recibiste muy rápido. Tú ahí supiste que era tu respuesta y te sentiste abrazado, por sí, Dios. sí. ¿Qué sentiste? ¿Querías gritarlo? ¿Querías decirle a la Uf, gente que ese, ese instante para mí fue espectacular, espectacular, porque yo tenía muchos amigos en el entorno de mi trabajo y de la familia, en donde yo pude decirles, mire, mire lo que yo encontré. Y como yo me vi todo el material de Ricardo Castañón, o sea, yo pude ver cómo él, siendo un ateo, recibió también la señal de Dios para volver no, porque nunca había estado, pero para convertirse a la iglesia católica. Y lo que él dice, yo no he visto que se haya aparecido la diosa Kali, ni Buda, ni Mahoma, ni ninguno de todos esos profetas, pues, que ellos dicen. Y dice, yo he visto y comprobado en la iglesia, porque el Señor me ha traído, que Jesús sí está en la Eucaristía. Yo he visto alrededor del mundo milagros y he visto testimonios de personas que dicen la Virgen María se aparece, y eso no sucede en ninguna otra religión. Entonces, cuando yo vi ese programa, pues realmente para mí fue la respuesta de que Dios está aún a una simple oración, simple, sencilla. ¿Cuál? La que tú le digas al Señor, quiero volver. O sea, el instante en el que el hijo pródigo aprovecha la luz del cielo y dice, yo quiero volver a la casa del Padre. Y el Señor, como dice Ricardo Castañón, que no se deja ganar en amor, y que lo dice también los santos, que no se, San Juan Bosco, que el Señor no se deja ganar en amabilidad, en amor y todo. Entonces, pues yo veo esa señal y tenía amigos que estaban fuera de la iglesia católica y yo les decía, mire este testimonio, mire esto, o sea, es que esto es la ciencia probando lo que la gente dice que no existe, que no es posible. Entonces, para mí eso fue el comienzo, porque yo después, en el año 2008, en el 2007, eh, tenía un benefactor del colegio que me había dicho, solamente Dios sabe si te puedes ir para Italia, y pues yo esperé y no pude, pero me hizo una invitación a Italia, y ese fue el continuar del camino, porque él me invitó. Cuando yo llegué a Italia, me recibió como un padre, me recibió, mejor dicho, como si toda la vida me hubiera conocido, con un amor y con un cariño y con un afecto espectacular. Y recuerdo mucho que yo llegué un sábado, y ese sábado era 11 de octubre, y él me hizo una invitación así, una invitación pero sencilla, pero una invitación espectacular. Dejó sobre la mesita de noche donde yo me iba a hospedar esa noche, dejó una camándula ahí en una bolsita transparente, una camándula pequeñita. Cuando yo la vi,
yo sentí en el corazón el deseo de volver a orar el Santo Rosario porque yo llevaba años sin orar el Santo Rosario. Entonces esa noche dije, hoy son los misterios gozosos y comencé a orarlos. Comencé y eso fue increíble porque yo empecé a sentir cómo el Señor me empezaba a regalar como esa paz, esa tranquilidad. Y todas las noches yo llegaba y no me acostaba hasta que no oraba el Santo Rosario, pero yo no sentía cansancio, ni tedio, ni aburrimiento, porque nada, tenía esas ganas de orarlo. Le dije, esta persona me dijo, yo soy para usted un tío, y yo le dije al otro día, le dije, tío, mire, yo quiero ir a la Eucaristía porque yo llevo años sin ir a la Eucaristía y sin confesarme. Y él me llevó a un santuario en Padua, a donde San Antonio de Padua. Y allí, pues hay una hilera de confesionarios. En esa hilera están sacerdotes que hablan todos los idiomas. Entonces, llegué a ese momento a confesarme. Había hecho mi examen y recibí ese sacramento de la confesión. Y para mí fue pues ese despertar, porque volví otra vez a decir, bueno, estoy en la gracia de Dios, me voy a confesar, voy a comulgar. Y a partir de ese momento, yo empecé con el rosario, empecé con la confesión, empecé con la comunión todos los días. Con mi tío, a donde íbamos todo en el camino, siempre decíamos, vamos a orar. Y orábamos el rosario mientras llegábamos a donde tuviéramos que llegar a orar a la iglesia. Y me pasó algo muy curioso. Él me llevó a conocer en Italia un santuario que se llama el Santuario de la Virgen del Frásino. Okay. Esta es la imagen que él me regaló y me pasó algo curioso, pues nosotros los colombianos tenemos algo que cuando salimos a cualquier parte vamos con nuestra cámara y pues le tomamos fotos a las llantas del avión, a todo, lo mejor dicho. Queremos tener retratado y tener el recuerdo de todo a donde hemos ido. Y yo llevaba en mi estuche la cámara con 2 pares de pilas, recargables las pilas. Lo que yo no sabía era que en Europa la luz no es de 110 voltios, sino es de 220 voltios. Entonces el cargador que yo llevé y las pilas no me sirvieron porque pues cuando se acabaron las pilas metí las otras pilas, pero pues las otras ya estaban descargadas. Cuando llegué al santuario, él como me vio que yo era tan devoto de la Virgen, fui a visitar el santuario y empecé a tomarle fotos a todo. Y al último lugar en donde llegamos, a ese lugar es donde está la Virgen en el tronquito, en donde se apareció y me contó la historia. Entonces, pues resulta que la Virgen se le apareció a un hombre que estaba trabajando en el campo y le apareció una serpiente terrible y él inmediatamente gritó, Madre Santísima, y se le apareció la Virgen y la serpiente salió, se escondió. Y la Virgen se le apareció, así como se ve ahí, en un árbol que se llama árbol de frásino. Okay. Y empezó la romería, la gente iba y en un momento el sacerdote se llevó la Virgen para el altar del templo y al otro día cuando fueron a buscarla no estaba. La Virgen volvió a aparecer en el árbol y otra vez se la llevaron y resulta que otra vez volvió a desaparecer y a estar allá. Entonces resulta que ellos entendieron que la Virgen quería que le hicieran un altar ahí. Pues efectivamente, ahí hicieron el altar, le construyeron su pequeña iglesia y él me llevó. Y justo cuando yo llegué en ese momento, a ese lugar, en ese momento, cuando yo llegué, voy a tomarle la foto a la Virgen y no disparaba. Entonces yo volteé a mirar la cámara y decía descargada. Pues yo sentí un frío helado por todo el cuerpo, un frío, y yo le dije a la Virgen,
tú me trajiste y yo vine a visitarte a ti. No puedes permitir que me vaya de aquí sin llevarme un recuerdo tuyo. Y a partir de ese momento escuché, como he escuchado muchas veces en el corazón, una voz que me dijo, ponle las pilas que llevas en el estuche. Entonces, pues la respuesta humana, ¿cuál es? Pero si esas pilas están descargadas, ¿cuánto hace que se me descargaron? Y volví a sentir en el corazón ese llamado que me dijo, póngale las pilas. Pues yo simplemente hice caso, saqué, destapé la cámara, puse las otras pilas. Cuando le puse las pilas, miré la cámara y decía, carga al 100%. Eso para mí fue espectacular también Claro. porque era la evidencia pues de que la oración, que es lo que a veces nos olvidamos, orar no es ponerme a decir Padre Nuestro, Ave María, sino orar es hablar con Dios, hablar de esa manera suelta en donde uno simplemente le dice al Señor lo que siente en el corazón, porque lo otro pues es rezar, o sea, es simplemente hacer el uso de las oraciones que ya nos han enseñado otros, pero el orar es simplemente decirle con el corazón al Señor esas cosas que tienes adentro. Y cuando yo voy realmente a mirar, pues no, la alegría, le tomé a la Virgen ahí en el altar unas fotos y las fotos salieron con unas imágenes al fondo maravillosas porque se ve la imagen de la Virgen en sus diferentes advocaciones, de la Virgen de María Auxiliadora, de la Virgen del Carmen. Entonces, para mí fue un regalo que me traje de allá porque fue espectacular, o sea, especial. Cuando yo regresé a Colombia de ese viaje, me acuerdo que fue un 31 de octubre y regresé con ese deseo de, pues, de querer estar ya con el Señor. Entonces me fui, esa semana que llegué, me fui a visitar una librería de San Pablo porque yo quería en mi corazón volver otra vez a leer la vida de San Juan Bosco. Yo de niño la había leído muchas historias, había leído la de Santo Domingo Sabio, la de San Juan Bosco, la de tantos santos, y había escuchado tantas historias. Entonces me fui a una librería de San Pablo y en esa librería de San Pablo eh, pregunté por la vida de San Juan Bosco y me dijo sí, pero en el corazón comencé a sentir como un deseo de visitar la librería y me subí a la librería al segundo piso. Y en el segundo piso, por allá en un rincón, me encontré un libro con una imagen de María, la Reina de la Paz, con su, con su vestido rosado, con su velo azul, una mujer, se veía tan preciosa, tan hermosa en ese libro. Pues no sé, yo cogí y vi las apariciones de Medjugorje, decía así, yo no, pues jamás en mi vida había escuchado eso, era 2000, el año 2008, yo no había escuchado. Y pues bueno, cogí el libro, lo compré y lo comencé a leer. Pues un regalo maravilloso cuando empecé a leer el libro, que sentí cada llamado de la Virgen María en donde me decía, por ejemplo, la Virgen decía, yo quiero apóstoles de oración, pero no de media hora, porque yo ya oraba regularmente y dice ella, yo quiero apóstoles de oración de por lo menos 2 horas. Entonces yo empecé a hacer cuentas, yo dije, bueno, yo por la mañana me levanto, oro el rosario mientras voy a mi trabajo, por la tarde también, yo estaba más o menos contabilizando 3 horas diarias de oración, yo dije, sí, me le mido, voy a ser un apóstol de oración. Después seguí leyendo y la Virgen María decía, ahora yo quiero ayuno.
Me acuerdo que ya habíamos llegado al 7 de diciembre. El 8 de diciembre era un día miércoles y yo dije, pues sí, voy a hacer ayuno porque ella dice, pero no quiero ayuno un día, sino 2 días, los miércoles y los viernes. Yo dije, bueno, y empecé a ayunar los miércoles. Y para mí fue increíble porque yo no sentía hambre, no sentía cansancio, no sentía como ese tedio de que, ay, qué pereza porque y pues lo hice como ella decía, pan y agua. Después la Virgen María dice, yo quiero confesión. Pues yo dije sí, pero ella decía, yo quiero confesión mensual. Y dije, bueno, me comencé a confesar. Después decía la Virgen María, yo quiero Eucaristía diaria. Pues resulta que yo trabajaba o trabajo en un edificio que queda frente a la iglesia de San Francisco, en donde son 40 pasos pues para pasar la calle y entrar a la Eucaristía. Entonces comencé a ir a la Eucaristía diaria. Allí pues el sacerdote me permitió ser proclamador de la palabra. Entonces iba todos los días a la Eucaristía porque pues ya yo me había dado cuenta que había vivido 14 años ahí al frente y no iba ni a la misa. Entonces comencé con esa oración diaria, con la confesión, con la comunión, con el ayuno. Y después la Virgen dice, bueno, el Señor es el pan de vida y en la palabra está pues el alimento que uno necesita todos los días. Entonces yo quiero que lea la Biblia, pero todos los días. Pues yo en ese momento caí en la cuenta de que prácticamente a mis 40 años no había leído la escritura una sola vez siquiera. Y para mí eso fue vergonzoso, eso fue eh, pues doloroso porque uno se come que el Cólico da Vinci, que los extraterrestres, que todos los libros habidos y por haber de porquerías y bobadas y la Biblia no la lee. Y pues lo que el Señor dice es la palabra de Dios, ese es el verbo encarnado ahí está y que nos habla y nos alimenta. Y estando en ese mundo espiritual, escuché una frase que me dejó impactado porque dice que cuando Felipe le llegó a Natanael Jesús y le dijo, Jesús, este es un verdadero israelita, le dice Natanael, ¿y de dónde me conoces? Y le dice, cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te veía. Entonces, la persona que explica, dice es, ¿por qué lo veía Jesús a Natanael? Pues porque Jesús es el verbo, la palabra, y cuando leemos la palabra, ahí está. Entonces dice, pues lo veía claro. Entonces yo en ese caminar empecé a leer la escritura y por allá en algún día el Señor me mostró todo el pasaje o sea, ese recorrido de la salvación en donde uno puede ver perfectamente todo cómo encaja, todo cómo es tan verídico lo que el Señor dice en cada cosa. Entonces, por ejemplo, ver cuando dice a Moisés, haz la serpiente en el estandarte, que no es más que una cruz, y ponla allí, todo el que la vea y haya sido mordido por la serpiente, pues se salvará. Entonces, pues nosotros que mordidos por la serpiente del pecado, vemos a Jesús en la cruz y si verdaderamente queremos salvarnos y verdaderamente queremos cambiar, pues el Señor nos regala la gracia de ser salvos. Entonces, pues ahí como que el Señor me empezó a regalar todas esas cosas. Perdón, Hacia el Oscar, año, perdón que interrumpa. En ese corazón sencillo tuyo, que así lo percibo desde niño, este,
te fueron llevando, ¿verdad? Te fueron llevando y pues lleno de bendiciones tu camino porque eh, pues así fue. En ese inter ya cuando estabas trabajando y tomabas la Eucaristía diario, en ese inter, ¿cómo era tu vida? ¿Tu novia o esposa también o tú solo llevabas esa rutina? ¿O ya estabas en un apostolado, en alguna comunidad o algo? ¿Cómo estabas solito todavía? No, yo inclusive hoy, bueno, pues he trabajado en varios apostolados, pero pues digamos que como en el año, iba expresamente a eso, de que en el año 2008, después de que yo empecé a recibir esos regalos del Señor a través de la Santísima Virgen María, que es nuestra Madre, que nos lleva a Jesús, yo pude comprobar algo. La Virgen, cuando terminé de leer el libro, me quedé maravillado porque la Virgen en un recuadro dice: yo pongo en tu cesta 5 panes, Eucaristía, confesión, ayuno, oración y lectura de la palabra. Y yo me quedé sorprendido porque yo efectivamente tenía todo eso. Y esas 5 piedras, en ese año 2008, en algún instante que sí no recuerdo, recibí una efusión del Espíritu Santo espectacular. Y esa efusión del Espíritu Santo me llevó a vivir el año 2009 completo, sin un mal pensamiento, sin un mal deseo, sin un mal sentimiento en mi corazón, sin una mala palabra de mi boca. Eso fue increíble, porque ese año yo lo viví en una santidad completa y absoluta. Entonces, ¿qué hice? Pues la gente, claro, se sorprende porque te ve que estabas en el mundo, que eras una persona alejada de Dios, de mal genio o con enojo en todo momento, de pronto, donde no reflejabas a Dios para nada. Entonces, ver el cambio y ver cómo la Santísima Virgen María te va llevando de la mano a Jesús y donde uno puede ser ese testimonio. Yo empecé a ver cómo otras personas querían escuchar, oír, ver, otras personas querían. Entonces yo le hice una oración en el corazón al Señor, porque yo he tenido eso de decirle al Señor en mi corazón cada cosa que quiero y veo cómo el Señor me responde, así como te dije con la señal de Ricardo Castañón. Entonces yo quise, porque estaba muy mal preparado. Yo había sido un católico, como dice Rafael Arango, católico de olla, o como los católicos que van a la primera comunión por allá cada año o a un entierro. Y comencé a hacerle una oración al Señor. Le dije: mira, Señor Jesús, tú sabes que yo soy un burro, que no sé nada, que soy un ignorante, que no tengo ningún conocimiento de nada. Guíame, enséñame, llévame de la mano, instrúyeme. A hoy todavía siento que el Señor me está regalando esa gracia de instruirme. Entonces, quise, como tú dices, pues trabajar en un apostolado. Me hicieron la invitación. Aquí en Colombia están la comunidad de servidores del servidor, que es una comunidad del Santo Padre Pío. Pues digamos que tiene como patrono al Santo Padre Pío, pero es una comunidad fundada por un hombre colombiano que tiene un testimonio también maravilloso. Y comencé a trabajar todo ese año yendo a dar, yo duré como unos 3 años yendo a dar los domingos el chocolatico y el pan y a predicarles la palabra. Comencé a hacer un grupo de oración, orábamos el rosario todos los miércoles y pues preparábamos las Eucaristías los domingos. Entonces, pues digamos que con mi esposa, mi hijo recién estaba de 3 y 4 años, recién estaba muy pequeño.
Entonces, pues me dio la gracia de que yo pude llevar a mi hijo de la mano en el rosario, en la Eucaristía. Pues hoy, digamos que ya en su juventud ellos quieren vivir el mundo así como lo vivimos nosotros y llegar a su momento en que Ah, el Señor le regale la gracia como me la dio a mí. Pero pues mientras tanto, yo en eso que le dije al Señor que me instruyera, me guiara, me enseñara, le empecé a hacer peticiones muy concretas. Por ejemplo, le dije, yo quiero conocer de la Eucaristía porque no quiero vivir en la ignorancia cuando voy a una Eucaristía. Ricardo Castañón ya me había dicho que Ana Catalina Rivas, que tú también la conoces, que tú también sabes de su testimonio, recibía todos esos conocimientos del Señor. Entonces empecé a recibir de Ana Catalina ese libro de la Eucaristía, de la confesión, de la pasión, el arca del Nuevo Testamento, del Rosario. Todos los libros de ella me los comí porque, como te dije, yo empecé a que cada instrumento que el Señor me daba, yo me lo digería porque ese era el alimento espiritual y esa era mi fortaleza y me encantaba y me gusta, o sea, porque esos son los dones del Espíritu Santo. Cuando tú tienes esa sabiduría de Dios de querer conocer y amar más a Dios. Entonces, ahí, en ese primer instrumento, el Señor me dio la gracia de poder conocer la Eucaristía y la confesión, porque los libros de ella son el testimonio de que el Señor efectivamente le muestra todo. ¿Para qué? Para que ella pueda, hoy en este día, en estos tiempos, es tan importante que las personas conozcan verdaderamente que ahí está Cristo en la Eucaristía. Es la fortaleza porque es el pan vivo bajado del cielo. Entonces, ahí en mi petición, yo le dije al Señor, yo necesito un director espiritual. Alguien me había dicho, hagamos unos talleres con Marino Restrepo. Yo le dije, uy, no, eso, ese hombre es un nivel superior, eso, nosotros no estamos para ponernos con él, que yo ni le entendía qué era lo que decía. Pues para mi sorpresa, cuando yo le dije al Señor que quería un director espiritual, me pone el testimonio de Marino Restrepo y me como ese testimonio de Marino Restrepo completo y comienzo a ver todos sus videos, sus charlas, sus enseñanzas, todas me las todas me las comí, me las vi, todas me las digerí, o sea, no una vez, no dos veces, yo una charla me gustaba, yo la repetía y yo inclusive hoy, por ejemplo, escucho el Getsemaní de Marino Restrepo y me da nuevamente ese conocimiento de muchas cosas que uno a veces pasa por alto, o cómo salir del Egipto, o el silencio de la cruz que tiene él, que dice, o eso, las charlas, para mí, eso mejor dicho, me entraba porque ahí es donde uno se da cuenta de la efusión del Espíritu Santo, cuando todo te entra y tú lo entiendes y tú realmente logras conocer y amar al Señor aún más por los regalos que te da. Entonces, me vi, por ejemplo, el testimonio de Gloria Polo, porque pues para mí también ella es una mujer que mire los regalos que el Señor nos ha puesto. O sea, es una colombiana, Marino Restrepo es un colombiano. Hay otro testimonio que es maravilloso, que se llama Jesús de Marinilla, que no sé si lo conozcas. no. Jesús de Marinilla, yo te recomiendo y a todos los televidentes del canal que lo vean porque ese testimonio de Jesús de Marinilla es espectacular. Él dice que le había hecho una petición, bueno, había hecho una petición a, en su ignorancia, le había hecho esa petición a Dios de que él quería morir en su ley, con 3 mujeres haciendo el amor. Y pues así se lo cumplió el Señor, solamente que no como él quería, sino de una manera muy distinta. Entonces, pues todos esos testimonios, que es lo que yo considero que son importantes porque te dan la gracia de ver cómo el Señor toca tu corazón en un instante. Pero, ¿de qué forma? Cuando tú le dices al Señor de alguna manera que quieres conocerlo a Él, que tú quieres que te enseñe quién es Él para amarlo,
porque es que todo lo que tenemos hoy en la iglesia es tan maravilloso. O sea, nosotros somos privilegiados, como lo dice Marino Restrepo, o sea, nadie se hace católico si no es un regalo de Dios. Y nosotros que lo tenemos no lo podemos desperdiciar. No podemos dejar pasar una vida, o sea, sin llevar a otros a que conozcan, a que amen a Dios. Después de haberle pedido al Señor que me instruyera con un director espiritual, pues me regaló a Marino Restrepo. Ya conocía de la escritura de la misa y de la confesión con Ana Catalina Rivas y con todos los libros que ella tiene que son espectaculares. Le dije al Señor, yo quiero conocer la Biblia, yo quiero conocer de la Biblia porque realmente yo sentía una frustración terrible. ¿Cuál? De que yo en un momento, yo sabía, o sea, yo ante un protestante sabía que lo que me estaba diciendo era mentira, pero no tenía cómo refutarle, no tenía cómo contestarle. Entonces, el Señor me regaló un instrumento que no sé si lo conozcas, que se llama Frank Morera. Okay. Frank Morera, él es para mí, el apologista número uno de la Iglesia Católica. Yo conozco a Fernando Casanova, es un espectacular instrumento, pero no tiene lo que tiene Frank Morera. Tiene Fernando Casanova ese conocimiento y lo lleva uno por la escritura y todo, pero no tiene su material a disposición de todas las personas como lo tiene Frank. Frank tiene una página que se llama Apologética Siloé. Entonces el Señor me empezó, como yo me comía todo lo que encontraba en YouTube, yo empecé a ver a Frank Morera, pero para mí era como la cara de un protestante, como un pastor de esos por ahí hablando, y yo le sacaba, yo como le hacía como el feo. Hasta que un día el Señor me dijo, ya no más mire a Frank. Pues, oh Señor, cuando vi el primer video de Frank, quedé inmediatamente enamorado de ese hombre porque todo lo que Frank enseña en su página es espectacular. Entonces tiene, por ejemplo, los concilios de la Iglesia Católica. Yo no sabía la historia de la Biblia y él la tiene perfectamente. Entonces la tiene completamente compendiada, explicada y pues empieza. Y algo que me pasó curioso porque pues yo todo el material de Frank, todo me lo he comido. O sea, yo soy un seguidor fiel de esos instrumentos que el Señor me da porque pues en Frank tiene alrededor de 500 videos en su página y todos son espectaculares. Y por allá, como yo te comentaba, el Señor me puso como proclamador de la palabra en la iglesia, en el templo donde voy de los franciscanos, y me pasó algo muy curioso. Resulta que yo fui a preparar, yo siempre preparo la lectura, y fui a preparar la proclamación cuando siento en el corazón que el Señor me dice, explícale esta lectura al sacerdote. Pues yo inmediatamente dije, pero ¿cómo el sacerdote cómo no va a saber? Si yo soy un pobre laico, ¿yo qué voy a saber más que el sacerdote? El Señor me vuelve a repetir, explícale al sacerdote esta lectura. Pues la lectura es la lectura en donde aquel rey le dice al Señor que si le entrega a sus enemigos en aquella batalla de ese día, a la primera persona que salga a recibirlo de su casa, se la entregará en holocausto. Se la entregará en holocausto. Entonces, pues yo eso lo había aprendido en una clase de Frank. Frank explica completamente ese pasaje y dice, pues este hombre va y cuando dice yo te entregaré en holocausto a quien salga a mi encuentro y que fue su hija la que salió y él se rasga pues a llorar porque dice, pero tú como ahora tengo que entregarte al Señor. Y pues Frank lo dice, o sea, no es que la iba a matar pues para entregársela al Señor. Pues a sorpresa mía y qué dolor cuando yo no le hice caso al Señor.
y pues terminé la lectura y el sacerdote hace la proclamación del Evangelio y comienza su homilía diciendo: para nadie es un secreto que a Dios le gustaban los sacrificios humanos. Qué dolor tan grande. En ese instante yo no pude más que llorar del dolor tan grande, porque el Señor me había dicho que le explicara al sacerdote y yo no le hice caso. Al final de la Eucaristía le dije al Padre: mire, Padre, cuando yo iba a proclamar, el Señor me dijo que le explicara la lectura, no porque me la hubiera revelado, no, sino porque yo sabía qué significaba y no se la expliqué a usted. Esa lectura significa esto, mire, Padre, cuando esa niña sale a decirle a su padre, a saludarlo, pues el padre se la entrega en holocausto a Dios. ¿Cómo? Consagrándosela como una virgen, como una virgen. ¿Y por qué fue doloroso para él? Porque él solamente tenía una hija y la hija dice: déjame llorar mi virginidad con mis amigas 3 meses en las montañas. Después de esos 3 meses regresó. Pues si se la fuera a entregar en holocausto al Señor, ¿para qué la iba a dejar vivir 3 meses? No, pues simplemente era porque esa hija no se iba a poder casar porque él la consagró a Dios. Y porque ese hombre no iba a tener descendencia, lo que para ellos era un terrible problema, porque ellos esperaban tener a través de sus hijos esa descendencia para que el Mesías naciera de ellos, ¿sí ves? Entonces, bueno, el sacerdote no le gustó mucho, pero ahí es en las cosas que yo he aprendido. Cuando el Señor te dice algo, tú tienes que obedecerlo. ¿Por qué? Porque el Señor habla claro al corazón, y no es porque seamos santos y no es porque seamos, mejor dicho, que le evitemos y seamos aquí transparentes y sin pecado. No, sino que el Señor se vale de nosotros como la burra de Balaán para que hablemos por Dios, o sea, para que hablemos de Dios, para que hablemos a los demás que no conocen a Dios. Y bueno, el sacerdote no es que no lo conociera, pero para que él no tuviera en su cabeza esa idea tan errada que le va a decir a 200 feligreses de que a Dios le gustaban los sacrificios humanos. Entonces, ya habiendo recibido yo con Frank esa maravillosa enseñanza bíblica, comencé a estudiar la Biblia. Llevo 11 años estudiando, porque pues lo que yo le he dicho al Señor es: instrúyeme, guíame, enséñame. ¿Por qué? Porque para estos tiempos es que el Señor nos está formando. ¿Por qué? Porque mira lo que se está diciendo en la iglesia, los mismos sacerdotes, que no hay problema en ir a comulgar si estás en adulterio, porque el Señor es misericordioso y el Señor te perdona y el Señor ve tu corazón y sabe que tú estás en la buena intención. No, o sea, hoy necesitamos que los que verdaderamente conocemos al Señor en lo que nos ha regalado, que lo transmitamos, en que seamos defensores de la sana doctrina, porque lo dice San Pablo: así un ángel venga y les predique un evangelio distinto, ustedes no le crean. Que me lo dijo un sacerdote, pues está errado. Que me lo dijo un obispo, está errado. Que me lo dijo un cardenal, pues está errado. Nosotros no le podemos desobedecer a la palabra de Dios porque ahí está escrita. Y alguien alguna vez decía: es que, ¿por qué vamos a criticar? Le dije: mire, cuando usted entra a un bar, a una discoteca o a un restaurante en donde hay un letrero que dice: nos reservamos el derecho de admisión, usted les pide una explicación y no se la dan. Pero en la Biblia sí hay un letrero que dice: nos reservamos el derecho de admisión al cielo, dice el Señor. Pero no, ahí se queda callado, no. El Señor lo explica y dice San Pablo: al cielo no entran los adúlteros, los mentirosos, los ladrones, los fornicarios. ¿Sí? El Señor te lo está diciendo claramente. Entonces, si un sacerdote de esos te dice que no es pecado ir a comulgar si estás en adulterio, no, estás desobedeciendo la palabra de Dios. Entonces, hoy
¿Qué necesitamos? Formar ese ejército que nos dice su santidad, el Papa Benedicto XVI, de fieles a la iglesia, en donde tenemos que, el remanente fiel, dar ejemplo y testimonio de la Escritura, que seremos perseguidos, que seremos vilipendiados, calumniados, que tendremos que sufrir. Lo dice Jesús a sus apóstoles, muchos quisieron ver lo que ustedes ven. Y muchos profetas quisieron escuchar lo que ustedes escuchan y no pudieron, pero ustedes sí. Ahora nos dice a nosotros, en este final de los tiempos, muchos hubieran querido estar en este final para ser mártires de mi palabra, de mi testimonio, defendiendo mi iglesia y no pudieron. Pero ahora ustedes que sí lo pueden hacer, defiéndanla. Entonces nosotros, ¿a qué estamos llamados? ¿Y a qué es lo que yo siento que el Señor, a pesar de haber estado esperando como esa señal del Señor para lo que me tiene llamado, yo siento que aún tengo que prepararme? Porque, por ejemplo, todos los días yo no dejo de escuchar testimonios de vida que me fortalecen. Hace 2 años conocí al padre Luis Toro y pues realmente el testimonio de él, la explicación de la Biblia, o sea, cómo defenderse de los protestantes, ahí está, o sea, hay un hombre que escribió el libro de Padre Rico y Padre Pobre, y ese hombre dice: los jóvenes de hoy en día tienen en sus manos el arma más poderosa, pero la utilizan mal, porque están metidos en las redes sociales, pero no utilizan el YouTube para aprender, para formarse. Ahí hay profesores de todos los mejores, gratis, pero no los aprovechamos. Yo, en todos estos instrumentos que el Señor me ha regalado, he podido aprender muchísimo. Entonces, cuando, por ejemplo, le dije al Señor, yo quiero conocer más de tu vida, de tu vida pública, de tu vida personal, de todo lo que hiciste, el Señor me regaló un instrumento que se llama María Valtorta. Ella escribe un libro que se llama El Poema del Hombre Dios. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Ese libro es espectacular. Hoy sabemos que en los seminarios no se enseña mística, no se enseña para nada angeleología, no se enseña sobre el infierno, sobre el purgatorio. Hoy sabemos que esos sacerdotes salen mal preparados porque los enseñan en una teología totalmente apartados de Dios. El padre Carlos Cancelado, que tú lo debes conocer, colombiano, yo vi su testimonio, realmente fui a donde él iba en Garagoa, Boyacá, a donde Olivita, y realmente, por ejemplo, el día que me fui de acá de Bogotá para ir a visitarla, salí y ese día yo no podía salir en mi carro porque tenía restricción. Me fui a dar cuenta que estaba incumpliendo la norma cuando ya iba saliendo de Bogotá. ¿Quién me sacó? El Señor, sin ningún problema. Cuando llegué allá, mi carro se varó, se atascó en un lodazal. Mi suegro se bajó a ayudar a empujar, quedó lleno de barro todo esto. Nos fuimos, cuando llegamos a la casa de Olivita, él estaba completamente limpio, nada de barro tenía. La noche íbamos a hacer oración, el cielo se abrió y era un camino completamente así, como si el mar se hubiera dividido, estrellas y estrellas acá. Eso era una cosa maravillosa, indicando el camino hacia la casa de Olivita. Entonces el Señor le va dando a unos regalos preciosísimos, hermosísimos, y el padre Carlos Cancelado, hoy que vive en México, escuchaba apenas ayer que en su última reunión con el obispo y los sacerdotes le decían: usted no sabe predicar. Imagínese a un sacerdote tan santo y tan bueno diciéndole: usted no sabe predicar. ¿Sabe por qué?
porque predica del infierno, porque predica del purgatorio, porque predica del pecado. Entonces hoy, ¿qué necesitamos? Mantenernos firmes, que el Señor nos siga llevando de la mano, pero nosotros tenemos que ser fieles, porque el Señor nos regala todas esas cosas para que nosotros seamos fieles. Llegará nuestro momento en que podamos nosotros hacer lo que hicieron los profetas del pasado, tener que llevar de la mano a todos los que no quieren creer. Hoy Elías, mejor dicho, se vería perdido en este mundo porque ¿cuántos son los profetas de Dios? Poquitos. Hay que mucho discernimiento, rezar mucho por los sacerdotes. Obviamente, pues son consagrados y nos debemos apoyar mucho en ellos, pero es muy fácil. Yo he recibido muchos comentarios con críticas y todo eso, y yo, en mi humildad, en mi pequeñez, yo les digo, ok, hablas mal del sacerdote de tal parroquia, pero a Dios, ¿qué pero le pones? Entonces, yo los invito a rezar por ese sacerdote. Si ellos no están a gusto en esa parroquia, pues cambiar y todo, pero la lucha espiritual, el camino que llevamos cada uno, no es fácil. Es como dices tú, hay quien, mi hermano me decía de niños, ¿por qué a mí no me hablan los ángeles o Jesús o Dios? ¿Por qué a mí no me hablan? Yo le decía, siempre te han hablado, solo que no los escuchas. Entonces hay que estar en paz, tratar de estar en armonía. Ese empieza como un susurro, después se convierte en una voz. Yo con mi pequeña experiencia lo puedo decir, y pues es como tú dices, el camino es muy delgado, podemos caer en un extremo u otro, pero lo importante es tener aliados, porque no estamos solos. Obviamente Dios está con nosotros, su Madre Santísima, los ángeles, nuestro ángel custodio, etcétera, pero sí es importante tener a alguien con nosotros para tratar también de discernir, igual como dices tú, leer la palabra, etcétera, y mucha oración. La oración del corazón, porque repetir, coincido contigo. Me ponían en el canal algún comentario, yo sin juzgar, nada más me llamó la atención. ¿Cómo hago para rezar y que no me dé sueño porque bostezo? Entonces yo obviamente le contesté, pero aparte, ¿verdad? Y pues así estamos muchos, así estuvimos también nosotros, y pues es su camino espiritual, pero pues yo te agradezco mucho tus palabras. Me dejaste, no pude intervenir, quería comentar algo y venía otra ola de bien bonitas palabras, y por eso te dejé, porque personas como tú, a mí si me dan la palabra ya no paro. Entonces yo dije, necesito que Oscar llegue a los corazones de quien no conoce a Dios nuestro Señor todavía, y yo sé que con su testimonio y su video, pues va a tocar corazones, ¿verdad? Te agradezco mucho, Oscar, tu aportación. Pues Jorge, muchas gracias. Mira que cuando tú mencionabas de que a veces muchos lo decimos o éramos de esos que hablábamos y decíamos, ¿por qué Dios no me escucha? Yo acostumbraba y acostumbro, pues ahorita con la pandemia no puedo, pero todos los viernes por la tarde me iba al colegio de mi hijo, me dejaban estar un rato en adoración al Santísimo y era un momento espectacular porque el Señor me regalaba muchas cosas. Y en una oportunidad el Señor me decía, mira cómo la gente dice que yo no escucho su oración. Y me mostraba el pasaje en donde Jesús estaba solo en el huerto del Getsemaní, había llevado a sus apóstoles y les había pedido que oraran con él.
pero él estaba solo en el huerto arrodillado y dice, mira mi hijo, oró 3 veces. ¿Cuándo escuchas tú que le respondí? Efectivamente, Dios no le respondió a la oración de su propio hijo, pero el Señor me deja ver en ese instante de luz el momento en que terminada la oración de Jesús, cuando dice que se haga tu voluntad, el Padre le envía al Hijo su ángel para que lo conforte, para que lo anime, para que lo fortalezca. A veces nosotros queremos escuchar la voz de Dios porque somos soberbios, porque decimos, si Dios me ama, me tendría que contestar. Pero Dios es un Dios de amor en el silencio, donde solamente te muestra las señales y los signos para que los veas. A veces nos hace falta escuchar más la voz de Dios. Llegamos a la iglesia y no somos como San Juan Bosco, que dice hay que estar 15 minutos antes para ofrecer nuestra Santa Eucaristía y quedarnos 15 minutos después para agradecer la Eucaristía. Llegamos a pedir de afán y nos queremos ir rápido porque resulta que no queremos nosotros verdaderamente escuchar lo que Dios tiene. Y vamos a pedir, pero no vamos a agradecer. Y vamos a pedir, pero no vamos a decir, Señor, perdóname por todo lo que hice mal. Y no vamos sino a pedir cosas materiales. Dame comida, dame dinero, dame bienestar, dame salud. Pero no le pedimos a Dios la inteligencia, la sabiduría, la ciencia, el conocimiento. Yo llevaba todos estos años y solamente en este año caí en la cuenta de lo mal que tratamos al Espíritu Santo. Hacemos 9 días, una novena para recibir los dones, los carismas, los frutos, y eso sí queremos que el Señor nos inunde en carismas de sanación, de lenguas, de profecías, de todo, pero no nos olvidamos por completo de que pedirle al Espíritu Santo todos los días, así como hacemos el rosario a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, necesitamos todos los días al menos dedicarle 15 minutos al Espíritu Santo, haciendo una consagración diaria. En mi canal he puesto un video precisamente para que tengamos esa luz de pedir todos los días al Espíritu Santo. Es que nos olvidamos, o sea, a veces queremos ver los ángeles, a veces queremos ver milagros, a veces queremos muchas cosas, pero las cosas sencillas son las que el Señor nos va mostrando su luz, su amor, su misericordia, su bondad, y tanto que nosotros simplemente tenemos que tener esa actitud de la Virgen María, escuchar y guardar en el corazón. Exacto. Y también nos olvidamos de dar gracias de las pequeñas cosas, quedamos por sentadas y pensamos que son de ley y que siempre nos tocan por obligación, y no es así. También nos olvidamos de ofrecer los pequeños problemas para nuestros pecados y los pecados del mundo. O nos olvidamos de nuestras frustraciones, ofrecerlas, una caminata, el mismo ayuno. Eso cometemos un error nosotros en no ofrecerlo porque estamos pasándolo en vano, y olvidamos que eso purifica nuestra propia alma y también la de nuestros seres queridos y de toda la gente. Por eso hay que estar como vigía en tiempos de guerra, atentos. Yo veo lastimosamente vecinos, etcétera, conocidos que esperan el fin de semana para pues estar con las cervezas. Yo no estoy en contra del alcohol ni nada, nada más porque se frotan las manos para el fin de semana y no decir, ¿por qué no diario? Bueno, son cada quien, no juzgo, pero es nada más cuestión de enfoque
también tratar de entender. Yo cometí un error mucho tiempo de aislarme de la gente, obviamente porque no encajaba, pero es importante salir, no ser como un ermitaño también y llevar la palabra de Dios con nuestra propia vida, con nuestro propio ejemplo, llevar el evangelio y ser congruentes a lo que pensamos, ¿verdad? Entonces, pues así es, nos olvidamos de dar gracias y también ofrecer los pequeños sufrimientos. Coincido contigo en mucho. Ok, Oscar. Pues muy bien, Oscar, te agradezco otra vez. No sé, quieras agregar algo. Yo quiero mencionar tus cuentas, la cuenta de YouTube, tu canal, se llama Tu Canal de Oración e Intercesión, ¿estoy bien? Sí, sí, sí. Aquí voy a poner en la parte de abajo la liga y también la cuenta de Facebook que se llama Devotos del Santo Rosario. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay en esas dos cuentas? ¿Cómo las estás llevando? ¿Quién colabora contigo, Oscar? ¿Cómo estás? Pues a ver, la página de Votos del Santo Rosario la hicimos hace 7 años. Es una página diseñada pues para poder llevar a muchas personas ese amor por el rezo del Santo Rosario. Yo he visto cómo verdaderamente el rezo del Santo Rosario en muchos testimonios es espectacular y maravilloso comprobar que las promesas que la Santísima Virgen María hace a sus devotos las cumple al pie de la letra. Y en una de las revelaciones que el Señor le hace a Ana Catalina Rivas, le dice, en una de esas revelaciones le dice, mira, es una promesa firmada, dice, una promesa firmada por la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que aquel que rece el rosario en la familia, así sea uno solo, que lo rece todos los días, ninguno de su familia se perderá. Y ahí es donde yo me he dado cuenta que esas promesas, hoy el diablo, yo que de pronto sí que quiero agregar, mira, en el libro de el poema del hombre Dios, le dice el Señor Jesús a Ana Catalina, a María Valtorta, le dice, mira, muchos vendrán a predicar doctrinas falsas e inclusive a Pedro, su apóstol, le dijo, mira, Pedro, duro con los herejes, le dijo a Pedro en esa revelación que hace el Señor, duro con los herejes. ¿Por qué? Porque mira lo que está pasando hoy en la iglesia. Hoy tenemos, desafortunadamente, obispos que dicen que si dos hombres se aman, eso no es problema, porque eso es el amor. Y resulta que eso no es así, porque lo que tú mismo dices, yo no juzgo, es que el Señor Dios lo dice claro, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y vivan. Pero hoy en el mundo nos están diciendo que no importa que seas pecador porque te vas a salvar. Eso no es cierto, eso no es verdad. Entonces, el Señor Jesús lo que le dice a Pedro es duro con los herejes. ¿Por qué? Porque la sana doctrina es la que lleva a la salvación de las almas. Y lo que nosotros podemos ver que el demonio se ha encargado es, primero, de quitarle a la gente la confesión. ¿Por qué le dicen a los hermanos separados que por qué se va a confesar con uno que es más pecador que tú? Claro, puede ser. Pero ese hombre está investido por un poder, como lo está un juez de la República que exonera a un delincuente o que lo condena. La sentencia que ese juez da la tiene que aceptar, quiéranlo o no lo quieran. Si el asesino al final dice es que usted es un borracho, un mujeriego, eso no importa porque el juez puede tener todos los defectos que quiera, pero tiene una investidura que le da para condenar
o para simplemente declarar inocente. El sacerdote tiene ese poder. Y lo que muchos se olvidan es que el pasaje en donde traen al hombre por el techo de la casa y lo bajan y le dice el Señor, levántate, toma tu camilla y anda, después de haberle dicho, tus pecados te son perdonados, dice que esos hombres pensaron, ¿quién es este para perdonar pecados? Porque los judíos pensaban que Jesús era un hombre, no Dios, y no lo aceptan como Dios. Pero dicen, ¿quién es este hombre para perdonar pecados? Y les dice Jesús, para que vean que yo tengo poder, por el poder que me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Miren, ¿qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados o toma tu camilla y anda, pues para que vean que yo tengo todo ese poder, toma, levanta tu camilla, vete y no vuelvas, no hagas nada más porque te puede pasar algo peor. Entonces, dice el pasaje de la escritura en eso, se sorprendieron que Dios le hubiera dado poder a los hombres de perdonar pecados. Eso se le olvida a muchos, leer ese pedazo del pasaje de la escritura. Y ese es el poder que tiene el sacerdote. Cuando uno sale de una confesión, mejor dicho, es un hombre nuevo, el alma blanca, transparente cuando ha hecho una confesión de verdad. El demonio le ha robado a los hermanos separados la confesión, la mamá, porque inventando todos los cuentos que inventan, diciendo todas las mentiras que dicen, pues simplemente no se acogen al amparo maternal de la Santísima Virgen María. Y ella no deja de orar y pedir por ellos. Inclusive, si a la hora de la muerte ese hombre llegara a decirle, Madre Santa, cúbreme con tu manto, ella lo hace porque es una madre que no ve las ofensas y todo lo que le han calumniado. Ella solamente ve que es un alma que puede salvar para Dios. Claro. No confesión, no mamá. Y sin pan, imagínense cómo crecen desnutridos estos hermanos separados, porque como en la Eucaristía para ellos no está el Señor, como ahí no está Jesús, pero ellos creen todos los cuentos del Cólico da Vinci, de todas las historias, pero no creen los estudios de Ricardo Castañón, ese hombre que muestra, probando con la ciencia, que Jesús sí está en la Eucaristía. Entonces, ¿qué es lo que yo hoy quiero agregar? Que verdaderamente nosotros que tenemos ese regalo en la iglesia no lo desperdiciemos. Estamos en un momento crítico, duro. La Santísima Virgen María ya lo había anunciado en las apariciones de la Salet, ya lo había dicho a Melania, ya lo había dicho clarísimo, llegará una horrorosa crisis en la iglesia. En esa es la que estamos viviendo y dice la Virgen en Medjugorje, acá empiezan los tiempos más difíciles y con esta pandemia, hace poco lo anunciaba con otra vez hablándole el ángel a Agnes Sasasagua, diciéndole, este es el comienzo de la tribulación. Así es de que nosotros que estamos en este camino espiritual, tenemos que luchar no por nuestra propia salvación nomás, sino por la salvación de muchas almas, como tú lo dices, Jorge, con ayuno, con penitencia, con mortificación, ofreciendo al Señor calumnias, ofreciendo al Señor todas esas cosas que no nos agradan ni nos disgustan, que son cosas que no quisiéramos pasar, pero que el Señor nos permite valernos de ellas para ofrecerlas, para que sean al Señor una ofrenda agradable por la salvación de tantas almas. Entonces, que el Señor te regale, Jorge, en tu canal, esa gracia, como lo decía el doctor al que entrevistaste tú y que me impactó también, en que un hombre de ciencia ve cómo la Santísima Virgen María le empieza a llevar de la mano a Jesús para que tú puedas dedicar toda tu vida, Jorge, lo que todo el Señor te regale, a traer muchas almas. Yo quisiera hacerlo. Hoy en día trabajo, tengo una familia, pero pues le pido al Señor que me regale la gracia de poderme pensionar y de poder trabajar tiempo completo para Él,
porque pues eso es lo que espero, que todo lo que el Señor me ha dado para prepararme me permita a mí utilizar el tiempo para poder también traer otras almas al rebaño que el Señor quiere que estemos todos juntos en una sola fe, en una sola iglesia. Definitivamente, solitos no vamos a poder llegar a Dios nuestro Señor. Nuestra Madre Santísima nos abre los brazos para decir sí y llegar a ellos, ¿ok? Entonces, pues no estamos solos. La Virgen Santísima nos habla en cada momento y yo te agradezco porque con intervenciones como la tuya, pues yo estoy seguro que va a llegar a mucha gente. ¿Por qué? Porque yo hace un año empecé a subir videos, pero para mí. Comencé con un rosario con mis 2 hijos, y después de ese año me comencé a concentrar videos para mí, para no andar de canal en canal. Pasa un año, al día de hoy me doy cuenta que hay 23,000 suscriptores, ya van 23,300. Yo digo, y eso, si yo no soy el mejor, yo, como verás, soy simplemente un vendedor que reza en mi pequeñez. Por eso para mí es oro molido que gente como tú preparada y como el doctor y mucha gente accedan a la invitación y puedan enseñarnos a todos nosotros que somos como niños todavía, que estamos empezando, y yo me dejo llevar. Este canal es para gloria de Dios y están las puertas abiertas para ti, tu familia. A partir del día de hoy te ofrezco mi amistad. Gracias, A pesar que Jorge. estamos en México, en Monterrey, pero cuenta conmigo, mi estimado Oscar. Y estoy seguro que vamos a hacer muchos más videos. Voy a poner tus páginas aquí para que todo el mundo las vea cuando lo edite. Y seguimos en Este contacto. canal, el del canal de YouTube, pues lo empecé el 13 de mayo de este año y pues realmente quiero llegar con ese canal. Sí, tengo un propósito muy especial y es llegar de pronto a las personas enfermas en los hospitales y a las personas en las cárceles. O sea, yo soy una persona, a mí me encantan los testimonios grandes, largos, porque para mí es, o sea, yo veo en ese material para mí una riqueza espiritual inmensa, porque yo sé que quien cuenta una historia larga es una persona que tiene mucho para enriquecerte a ti. Y con, por ejemplo, este fondo que tengo del Santo Rosario, los misterios gloriosos, el rosario es de 1 hora y 48 minutos porque es un rosario que está compendiado en este libro que no se ve muy bien acá Por no el se llama, se llama Rezar el rezo del Santo Rosario de Fernando Alemán, y Sí. está pues las revelaciones místicas que el Señor le hace a Ana Catalina Emmerich, a María de Agreda, a María Valtorta, a Mamá Carmela y al Padre Gobi. Eh, es compendiado, y entonces yo quiero que muchas personas, y sé en la página de Votos del Santo Rosario que mi audiencia son mujeres entre 35 y 60, 80 años. ¿Por qué? Porque yo sé que esa fe del Santo Rosario es una fe en donde esas personas les gusta escuchar, y en cuántas personas en un hospital quisieran alguien que les hablara de las revelaciones que el Señor ha tenido con estos instrumentos. Entonces, he estado haciendo estos videos es para llevarle a los presos que a veces no tienen nada que hacer en una cárcel un testimonio, un rosario largo en donde ellos pueden enterarse de muchas cosas que nadie se las va a leer porque nadie les va a predicar hoy. Yo sí quisiera ser un apóstol en las cárceles, porque yo sé que allí hay muchos corazones que tocar. Yo quisiera ir a un hospital y poder predicarle a tantas personas enfermas. El Señor me ha regalado esa gracia, pues del don de la palabra,
porque pues es algo que tú puedes llegar al fondo de los corazones, en donde es solamente una frase la que necesita una persona para saber que Dios lo ama, pero a veces no hay quien se la diga. Entonces, en este canal, en tu canal, yo sí he querido tener ese propósito muy especial de llegar a las cárceles y a los hospitales. Las personas que a veces pasan un día completo solas, nadie, pero a Olvidado. veces olvidados. Y si alguien les logra llevar este tipo de testimonios, pues son personas que van a poder sentir ese amor de Dios. Es por eso el propósito del canal. Y ya bastante tienen ellos con cargar su propia mochila, Sí, obviamente con eso que les vas a llevar, y el rezo del Santo Rosario es también cederle ese peso de tu mochila a la Virgen y a Dios nuestro Señor para que nuestra existencia siga siendo más ligera, porque solitos, vuelvo a repetir, no vamos a poder, necesitamos de ellos, ¿verdad? sí, Muy bien, Jorge. querido Oscar. Pues muchísimas gracias. Te mando un abrazo fraterno bien grande, quiebracostillas, como decimos por acá. Y bendiciones para quien está ahí contigo. Me imagino que es tu familia. Ah, mi esposa y mi hijo, sí. Bendiciones para ellos. Y Muchas gracias. saludo a una persona de acá de México, de Monterrey, que ya tienen un amigo por acá. Ojalá y pronto puedan venir ahora que tengan un viaje o no sé. Ese es nuestro sueño, ir a Guadalupe a visitar a la Santísima Virgen María de México. Ah, bueno, Esperemos. ya tienen su guía personal. Gracias. Muy bien, Oscar. ¿Algo Bueno, más que quieras para concluir? ¿Algunas palabras para la gente que nos está viendo en este momento? pues bueno, yo también cuando vi tus 22.300 suscriptores dije, oh, yo quisiera tener todos esos suscriptores pero hay algo importante y me Pero lo no sé por qué, dijo, Oscar. Yo no sé por qué. No por, tengo una forma. No voy no, aprendiendo sobre la no, marcha. no, y porque mira, Lily Cadwell es una amiga de Frank Morera, es una mujer carismática en el Espíritu Santo. Y ella dice pues que cuando tú no trabajas para tu propia gloria, porque nosotros no hacemos videos por nuestra popularidad, tú ves que en mis videos yo ni siquiera doy la cara, simplemente soy la voz del canal, Sí, porque correcto. no soy yo el que tengo que mostrarme, yo tengo que mostrar a Dios en cada video y en cada cosa que hago. Y pues tú y yo que trabajamos para el Señor, pues le invitamos a todos los que ven el testimonio, a todos los suscriptores del canal, a decirle a las personas, amigas, mira este testimonio, mira esta experiencia mística de esta persona que el Señor le ha regalado para que tú veas que el Señor por todos lados anda tocando corazones. Entonces, hoy la invitación es a que realmente, primero, es aprovechemos este momento de pandemia para meternos en nuestro corazón a decirle al Señor, yo quiero regresar, pero quiero regresar verdaderamente cuando abran la iglesia a vivir la Eucaristía, a vivir el sacramento, a vivir la confesión, a vivir verdaderamente unido a ti, Señor, en cada comunión. Este momento nos tiene que llevar a todos nos tiene que llevar a tener un cambio de vida. O sea, hay una frase que me impactó mucho porque dice el Señor, el diablo creía que con cerrar las iglesias iba a cerrar la fe de las personas y resulta que ahora hay una iglesia en cada hogar. Y es cierto, muchas personas, yo en mi familia, hemos nos vemos más ahora que cuando nos podíamos ir a ver cada mes en cada ida a la ciudad donde vive mi familia, mis suegros. Entonces hoy oramos el rosario todos los días. Hoy muchas familias se ven todos los días, así sea por esta red virtual, pero ahí está el beneficio. Dios de un mal saca un gran bien y nosotros tenemos hoy que saber que no estamos solos.
El Señor puede ser que no lo escuchemos hablar, pero su ángel sí está a nuestro lado, llevándonos, confortándonos, animándonos, auxiliándonos, protegiéndonos. Y que muchos, yo sé que hay muchas personas deseosas de poderse ir a confesar. Tenemos la gracia de nuestra Santa Madre Iglesia de que si hacemos un acto verdadero en el corazón de arrepentimiento, de contrición, el Señor nos perdona con la condición de que después vayamos al sacerdote y nos confesemos de verdad. Pero aprovechemos, estando en este encierro, en encerrarnos también en nuestro corazón, amar a Dios, a decirle, Señor, guíame, enséñame. El Señor, dice Ricardo Castañón, que es una frase maravillosa, el Señor, que es un caballero, cuando tú lo sacas de su vida, Él no se aparta de ti, está a tu lado, solamente espera a que tú le digas, Señor, vuelve a entrar a mi corazón, e inmediatamente el Señor está contigo. Pero tenemos que invitarlo sencillo. O sea, al Señor, dice Jesús, cuando vayas a orar no utilices muchas frases, solamente enciérrate en tu habitación y ora al Señor. Orar es hablar con Dios. Dile al Señor, Señor, te amo, perdóname porque me he apartado de ti. Y el Señor que está ahí, presto a escuchar tu voz en todo instante, se va a abrir en un manantial de amor para transformar tu corazón, para convertirte en un ser nuevo, para poderte llevar de la mano, pero solamente tienes que dejarte tú tienes que dejarte tocar en el corazón. Y pues yo solamente puedo agradecerte, Jorge, porque realmente con ese canal que no has querido tener seguidores, pues para ser popular, sino para la mayor gloria de Dios, ahí tienes el reflejo y crecerás mucho más, porque pues a veces necesitamos solamente una pequeña luz en el camino para poder seguir. Y entonces todo lo que tú estás haciendo de poner un video un día, otro día, le va a enseñar a muchas personas a tener esa, ahí, esa luz, para que un día pueda escuchar la voz de Dios en cualquier cosita pequeña y poder transformar su vida. Yo quisiera hablar y hablar y hablar, porque pues son muchas cosas las que el Señor nos da, pero, pero sé que tienes también tus quehaceres, entonces, como tú mismo dices, podremos seguir hablando, hacer cosas juntos. Yo también te ofrezco mi amistad, porque en este mundo hoy los que estamos en el camino del Señor nos vemos solos, a veces incomprendidos en nuestras propias familias, porque el Señor mismo lo dice, nadie es profeta en su tierra, y todos los santos, a veces cuando el borracho está con la cerveza, todos los amigos lo abrazan, pero cuando deja la cerveza nadie lo quiere ni ver y ya es el beato, el santo, el ladrillos, el que mejor dicho, bueno, tantas cosas solamente porque le dijo sí a Dios. Entonces, yo también te ofrezco mi amistad a ti, a tu familia, un saludo muy especial desde Colombia. Aquí yo soy una persona que me gusta recibir muchas visitas. Cuando tu familia y tú quieran venir, tendré el gran placer de atenderte con todo el corazón, de hacer también tu guía, de poder ir a pasear y de poder ir a conocer también muchas cosas maravillosas que hay en Colombia. Entonces, para ti y tu familia, un abrazo muy especial. Muchas gracias, Oscar. Pues sí, te tomo la palabra. Seguramente vamos a tener más reuniones como esta y hasta a lo mejor una lista de reproducción de Oscar Iván Torres, porque yo creo que me dice mi esposa que por qué estaba tan contento, por qué le invierto mucho tiempo a esto. Y yo con casi al borde de las lágrimas le digo que con que una persona se convierta y cuando Dios me llame a su presencia, si es que llego y que esté pues esa alma ahí, ¿verdad? Con una, yo, y
pues lo sigo haciendo con mucho cariño, como dices tú, para el honor y gloria para Él. Yo no busco nada más esta nueva sección o esta nueva etapa de reuniones con personas así como tú, es por la necesidad de que, pues me mandaban correos y, oye, Jorge, ¿cómo podemos hacer algo? Y yo le decía al mismo doctor Jerónimo, pues yo no sé muchas cosas, yo creo que yo no estoy listo para esto. Y yo le pedí a la Virgen que me llevara y que me pusiera las personas para que es su proyecto, su canal. Y mira, recibí tu correo, yo estoy asombrado y bien agradecido por las bendiciones que a pesar de la distancia la Virgen nos une. Así es. Sí, sí, no, eso, eh, afortunadamente, yo te decía en mi correo que para mí es una alegría muy grande porque realmente no encuentra uno personas que quieran pues estar hablando de Dios las 24 horas del día. Yo en el día tengo que estar escuchando de Dios porque para mí es esa sed, esa sed y esa hambre de Dios, porque sé que en algún momento no vamos a tener estos instrumentos de YouTube, de Facebook, de WhatsApp, y vamos a tener que tener en nuestras casas, nuestras bibliotecas con nuestros libros para alimentarnos, pero mientras tanto en la red encontramos muchas cosas que nos ayudan a crecer muchísimo, muchísimo. Hay testimonios maravillosísimos que la gente a veces solamente tiene que pedir y el Señor, como yo se los pedía, yo le decía al Señor, dame esto y el Señor me contestaba en una forma tan rápida. Yo le hacía preguntas y, por ejemplo, una vez le dije al Señor, ¿qué escribías tú en el piso cuando la mujer adúltera? La mujer adúltera no se salvó. Desafortunadamente, esa mujer adúltera, dice Jesús, que la Virgen María dice que esa mujer no quiso cambiar. Estaba en el pecado del adulterio con los hombres casados y no quiso cambiar. Pero cuando yo le hice esa pregunta a Jesús, ¿qué escribías en el piso? Me vine yo he sido un enamorado de San José y buscaba en el libro de María Valtorta San José para saber más de la historia de él. Entonces me encontré con el pasaje en donde Jesús estaba con la mujer adúltera. En ese momento empiezo a leer. Yo le había hecho la pregunta al Señor ayer. Al siguiente día leo ese pasaje del libro donde dice Jesús que estaba escribiendo en el piso, fornicario, adúltero, ladrón, mal hermano, mal esposo, mal hijo, deshonesto, desleal, bueno, todas las palabras las está, y por eso dice que borra y vuelve a escribir. Entonces me dice al siguiente día que salió ese pasaje en la lectura de la misa, dice, escucha, me dice el Señor en el corazón, escucha. Uno a uno comenzaron a retirarse, empezando por los más ancianos. ¿Quiénes eran los que se tocaban más por todo lo que Jesús les decía ahí? Ellos, porque eran los que más habían vivido, habían conocido el adulterio, habían sido deshonestos, mal esposos, malos hijos. Entonces yo veía cómo el Señor, a cada cosa que yo le pedía, el Señor me contestaba así. Por eso es que yo invito a las personas que vean tu canal a que realmente le pidan al Señor con el corazón, hablándole con el corazón. Solamente tienen que hablarle y decirle, Señor, como se lo dirían a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a su mamá, como se lo dirían con todo el corazón. Eso es orar, eso, cuando le hablamos a Dios con el corazón, no cuando nos inventamos tantas cosas para decirle al Señor como ese fariseo, yo soy bueno, yo pago el diezmo y yo hago esto, no, sino como el publicano que dice, Señor, soy un pecador.
ahí el Señor se deshace en amor. Porque eso sí, dice Frank Morera, Dios tiene dos defectos. Uno, que se derrite ante aquel arrepentido corazón. El Señor se derrite por completo. Dos, el segundo defecto que tiene Dios es la memoria. No se acuerda de los pecados de aquel que le ha dicho con el corazón, te pido perdón porque te ofendí. Muy bien. Excelente, Oscar. Muchísimas gracias. También Dios nos pide entrega total, nada a medias. Si vamos a ir con Él, nos pide entrega y la solemnidad con que nos entreguemos en la oración. Ahorita me nace compartir algo que nunca lo he hecho en mi canal. Te voy a platicar un fragmentito que me das la confianza, como si nadie nos estuviera escuchando y viendo. Oyendo. En una ocasión, cerquita de mi casa, una colonia que es tu casa, una colonia a un ladito, vive mi suegra. Entonces, en un fin de semana, mi esposa y mis hijos nos alistábamos todos para ir a casa de mi suegra a visitarla, que nos vamos caminando porque está un parquecito que nos divide y llegamos muy pronto a su casa. No nos llevamos el carro ni nada. Pero yo, como si fuera a hacer una travesura, yo en mi mente les decía, sí, ahorita los alcanzo, déjame, busco el cinturón, no lo encuentro, pero ah, tratando que se fueran. Y yo me frotaba las manos porque decía, ahorita que se vayan, voy a rezar el rosario, porque ellos obviamente, sí, pues dicen, ya papá es mucho, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ahorita que se vayan, lo voy a rezar. Y sí, ahorita voy y ya se fueron. Entonces cuando yo dije, voy a rezar un rosario que tengo en una USB, lo puse en la bocina y prendí mi veladora y dije, una hora y luego ya me voy con mi suegra, ¿verdad? Yo que lo rezo a diario, entonces a veces hasta varias veces. Y pasé por la habitación donde está mi cama y dije, ah, mira, me voy a sentar en la cama porque ya había empezado el rosario. Entonces me siento en la cama. Y luego, pues yo ya vestido y todo, recién bañado y todo, y volteo a ver la cama y dije, ay, se veía todo dar, déjame me acuesto y lo rezo acostado, ¿verdad? Pues Cómodo. me acosté así, hasta me puse una almohada para no despeinarme, ya me había peinado. Y dije, ya que estaba bien cómodo, ya el rosario estaba en el Padre Nuestro. Volteo a ver la colcha y dije, pues me voy a tapar de una vez, ¿verdad? Me tapé, Oscar, y en eso, como un retumba en mi ser, en mi cuerpo, en la habitación, una voz de un hombre que me dijo, no es suficiente, con voz de autoridad, para mí es Jesús, no es suficiente. Todavía no terminaba de decir suficiente. Les digo a mis hijos y se ríen que me levanté como Bruce Lee de un solo salto, este, asustado, con mucha vergüenza de lo que estaba por hacer, rezar el rosario acostado. Me hinqué con muchísima vergüenza y empecé el rosario. No sabes lo que me arrepentí y la enseñanza. Obviamente, este tipo de cosas no se las platico pues a nadie, ¿verdad? En este caso me nació contigo y poco a poco iré yo también compartiendo, darle forma. Este es un pequeño resumen, pero Dios siempre está ahí, ¿verdad? Y muchísimas gracias. Digo, me hiciste dar el valor para contar algo porque mi esposa me dice, no, no, van a decir que ya con que nosotros sepamos que estás loco, ya está bien, como que me dice. Pero así es, Dios nos pide solemnidad, nos pide entrega, nos pide hacer bien las cosas, no nada más de dientes para afuera. Y tú dijiste algo muy bueno, las oraciones de corazón, y eso es lo que llega hasta el cielo como
como el humo que llega a la presencia de Dios nuestro Señor, a su el presencia, las incienso. peticiones y todo. Ok, Oscar. Bueno, pues Jorge, muchas gracias. sin más estamos en contacto. No me despido. Digo, ya no sé cuánto llevamos, va a ser un gran video esto, pero espero que a la gente le guste, que nos está viendo Sí, y estoy convencido que va a tener muchas visualizaciones y va a llegar a donde tú has soñado, donde Dios y la Virgen, Madre Santísima, quiera que llegue a ciertas personas. Nosotros solamente somos pues pequeñas personitas que tratamos de ayudar como a nosotros nos ayudaron en su momento, ¿verdad? sí, y es que hay algo, mira que a veces la frase que tú decías, con una sola alma, con una sola, con la que nosotros logremos tocar ese corazón, esa es la mejor paga porque ya por lo menos decimos, Señor, alguien te conoció, solamente por esto, trabajo pequeño, porque estamos en la comodidad de nuestro hogar y todo, pero el solo hecho de que tengamos la disposición de trabajar para el Señor, eso ya el Señor lo ve con muy buenos ojos. Y el Señor se vale de tantas cosas, de tantas, para tocar los corazones, que es cierto. O sea, a veces uno dice, ojalá que este video tuviera 3 millones de reproducciones, pero es que no es por la cantidad, sino Exacto, es por las personas a las que podamos llegar a tocar. exacto, ¿Por qué? Porque el Señor se vale de nosotros, que somos sus barro, el más ordinario. Yo lo digo, soy un ignorante. Yo me he tratado de formar, he tratado de aprender. Yo hoy sí sé que un pastor no me puede dar en la cabeza, pues porque me sé defender, pero realmente si comparamos pues por todos estos sacerdotes que en santidad se han preparado tantos años para ejercer su ministerio y que tenemos que orar, no criticarlos, sino simplemente orar por ellos para que el Señor los bendiga y los cuide porque son los hijos predilectos de la Virgen María. Entonces nosotros solamente tenemos que hacer nuestro pequeño trabajo y pues que el Señor reciba este trabajo, que el Señor bendiga tu canal y el Señor bendiga a todas las personas que van a ver este testimonio y que van a ver todos los videos del canal, pues para que tengan ese alimento espiritual y para que puedan llegar a otras personas que necesitan conocer a Dios. Esperamos seguir trabajando en esa unión, pues para que otras personas puedan conocerlos, puedan llevar a otros al camino de la salvación. ok, Oscar. Voy a poner también, si alguien quiere enviarte un correo, no sé si me autorices ponerlo, el que yo tengo, para que se pongan en contacto contigo. Pues Este, ahí en tu canal que había sido pensado primariamente como un canal ujú, de audiolibros, pues creé el correo que se llama audiolibros católicos, ok, audiolibros católicos @gmail.com, audiolibros católicos sin tildes, audiolibros católicos @gmail.com. Ese es el correo. Inclusive en el canal tengo un testimonio de una señora que me muestra cómo las velas de cuando ora el Santo Rosario aparece una flor y la flor no se quema, la flor no se quema, los pétalos aparecen ahí, es espectacular. O sea, son de las cosas, porque yo muchas veces le digo a las personas, el Señor me dice, pero no es porque sea santo, no es porque sea el que está lleno de dones, no, es porque si tú dices que le hablas a Dios porque haces oración, pues no puedes negar que el Señor también te habla al corazón y te dice muchas cosas, porque esa es la oración, cuando le hablas a Dios y cuando Dios te habla a ti. O sea, no es porque seamos santos, no es porque seamos místicos, no es porque seamos distintos, no, es porque si hablas con Dios, pues lo lógico es que Dios también te hable a ti. O sea,
las personas a veces se imaginan que es que el Señor se pone y me empieza a hacer revelaciones. No, cuando yo digo, el Señor me dice, es porque eso es una voz clara al corazón, como cuando tú me dices, el Señor te dijo, no es suficiente, eso uno sabe quién es el que le está hablando. Uno Claro. no sabe, uno ya sabe qué es, y precisamente me haces acordar de Jesús de Marinilla, que dice que le dijo al Señor, hoy quiero agradarte, y empezó a hacer oración, y la empezó a hacer desde la cama acostado, y el Señor le dijo, ya perdió el día, ya perdió el año, porque si va a orar acostado y cómodo, ya eso no es oración, o sea, eso ya es simplemente ahí estar en la tranquilidad y en la comodidad, y eso no es así. O sea, la oración nos lleva a nosotros a tener que desprendernos de nosotros mismos para hacer sacrificios, para hacer cosas que realmente nos digan, sí, estoy en un tiempo que le estoy dedicando a Dios, no estoy viendo televisión, no estoy en el WhatsApp, no estoy en Facebook, no estoy mirando el computador, estoy en oración. Eso significa que estás hablando con Dios. Y pues eso que tú me cuentas y me dices, es lo que muchas veces hacemos. Decimos, voy a orar y me acomodo y, o sea, ya pasó de la oración a la comodidad y ahí ya no puede ser oración verdadera con el corazón. Y también lo que he descubierto, digo, que ahora soy bien llorón, Oscar. Antes yo ahora cualquier cosa me da sentimiento y mientras estoy rezando lloro y voy Eso, descubriendo poco a poco eso. He eso cambiado. es un, eso es un don que se llama el don de lágrimas que el Señor nos regala, en donde yo, por ejemplo, leyendo a María Valtorta lloraba en todas las páginas. ¿Por qué? Porque me parecía tan tierno Jesús hablándole a sus apóstoles, viviendo ese día a día con ellos. Me parecía tan hermoso cada milagro, cada cosa que el Señor hacía. Y yo descubrí en ese libro, por ejemplo, que Jesús, al que más amó, inclusive más que a Juan, fue a Judas Iscariote, al que más amó. ¿Por qué? Porque no hizo más que enseñarle a Judas a perdonar, a que siempre se tenía que orar por los que lo perseguían, por los que lo injuriaban, a que nunca jamás tenía que desearle mal a nadie. O sea, Jesús no hacía más. Y el dolor de la Santísima Virgen María, ver a Judas perdido, fue terrible. El dolor de la Virgen María, ¿por qué? Porque ella no hacía más que esperar la salvación de ese hombre. Leía los corazones. Entonces uno realmente cuando recibe de Dios ese don de lágrimas en el corazón es porque uno siente cuánto le duele a Dios el pecado de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, de nuestros labios, de nuestras miradas, o cuando uno sabe que verdaderamente, como dice eh, Santa Teresa, pues tú tienes tan pocos amigos. O sea, me duele eso de saber que Jesús tiene tan pocos amigos, siendo Él el amigo fiel, leal. ¿Por qué no nos acogemos a Él? ¿Por qué no confiamos en Él? O sea, nosotros, yo soy también, como tú lo dices, o sea, a mí cualquier cosa me hace llorar es porque veo que Dios es un mar infinito de amor, de bondad, de misericordia, pero es que nosotros solamente queremos ver eso y no queremos ver la justicia divina. Entonces nos olvidamos que mi pecado le duele a Dios, que si yo no soy capaz de orar por la persona que no me ama a mí, pues no soy un hijo de Dios, porque tantas cosas, o sea, el camino que el Señor me ha regalado es maravilloso, porque imagínate leer el libro de Ana Catalina Rivas donde está la explicación del Cristo roto y dice Jesús, mira, en ese Cristo roto no tenía la cara y le dice a Ana Catalina Rivas, pon en ese crucifijo la cara de todos tus enemigos, porque ahí estoy yo. Ellos son tu prójimo. Cada uno de los que tú no amas, de los que tú no quieres, cada uno son tu prójimo y son tú
hermano, porque todos son hijos míos, dice el Señor. Entonces mira cuántas cosas nos olvidamos nosotros, cuántas cosas. Y dice el Señor en ese libro que me pareció tan maravilloso, mira, dice que ese libro, dice que ese crucifijo tenía el brazo derecho, pero que el izquierdo no lo tenía. Y dice, con el brazo derecho abrazo a todos los que vienen libremente a mí, pero con el brazo izquierdo que tú no ves, muchas veces tengo que ir a traer a muchos que no quieren venir a mí, libremente no quieren, y me toca traerlos como no les gusta, con una bala perdida, con un hijo enfermo, con una madre muerta, con un accidente, porque solamente en el sufrimiento muchos se acuerdan de mí. Imagínate cuánto dolor ver que a Jesús, a Dios lo tenemos como el bombero, como solamente el que me hace, me ayuda, me da, pero no queremos en ningún momento, queremos confortarlo en su tristeza, en su dolor, en su sufrimiento, en el Getsemaní. O sea, queremos solamente que Dios esté para nosotros, pero nosotros no estamos para Dios. Y como dice la canción, qué regalo tan hermoso que tú busques mi amor. Tú que eres un Dios y busques mi amor. ¿Ah? Eso, el Señor como mendigo buscando el amor de sus criaturas. Terrible. Muy bien, Oscar. Pues muchísimas gracias otra vez. Sigamos en mucha oración, en contacto y no te me pierdas, por favor. Ahí estoy todos los días. Cuando quieras, Órale, aquí estoy. ya está, Oscar. Bueno, entonces, no se pierda a toda la gente que nos está viendo en un par de días más una charla de este mismo tipo con el caballero de San Miguel Arcángel, Raúl García. Ya lo estaremos subiendo y pues los invito a todos los que están viendo ahorita, Oscar Iván Torres, desde, desde Colombia, pues pongan sus comentarios, él contestará seguramente y todos para la gloria de Dios, que no se les olvide, ¿ok? Muchísimas gracias, Oscar, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Cierro la conversación y tú y yo seguimos aquí enlazados. Hasta luego. Bueno, adiós. Bye bye. Saludos a todos.